¿Qué tal? Yo soy Mónica Carlañán, trabajo en el Instituto de Floricultura, en la parte del laboratorio de análisis de sustratos y aguas de riego. En general, bueno, todo lo que tiene que ver con el sustrato y seguramente va a haber muchas preguntas porque en cada localidad, en cada lugar, se consiguen materiales diferentes. El tema de sustratos es, digamos, traté de resumirles acá en esta charla algunos aspectos más importantes. Seguramente va a haber muchas dudas y consultas sobre particularidades, ¿no?, de cada lugar. Pero bueno, vamos a ver en general las propiedades de los sustratos, un poco de la parte de nutrición y de riego, ¿no? Y bueno, teniendo que ver más particularmente con el sustrato, siempre nos preguntan, ¿no?, ¿qué es? O uno se hace esa pregunta. Y es básicamente el ambiente, ¿no?, donde crecen las raíces. Uno cuando desarma una maceta, una planta que está creciendo en el cultivo, eh, uno tiende a mirar qué es lo que pasa ahí abajo, ¿no? Y bueno, todo lo que pasa ahí abajo, todo lo bien que va a estar, la funcionalidad de las raíces, la sanidad de las raíces va a ser el reflejo de lo que esté pasando en la parte aérea, ¿no? Entonces, muchas veces acá es donde tenemos que mirar más y estar atentos a que todo esté funcionando de la mejor manera. El sustrato tiene varias funciones. Una es aportar agua y nutrientes. Por lo tanto, nosotros en el laboratorio tenemos determinadas metodologías que nos dan valores de porcentajes de retención de agua. Analizamos una mezcla, un sustrato o un componente de sustrato y vemos qué características tienen con respecto a retención de agua. Aseguran, también otra de las funciones es asegurar la provisión de oxígeno. Entonces también ahí tenemos formas de analizar, de medir, de tener un valor de un porcentaje de aireación que puede tener un sustrato. Entonces vamos sabiendo cómo prever ciertas cuestiones. Y por último, bueno, otra de las funciones es prever un soporte físico, ¿no? Esto va a tener que ver con el tamaño de las partículas y la densidad del sustrato. Va a tener que ver también qué tamaño de maceta estemos usando, qué especie estemos cultivando, cómo sería también la forma de riego que vamos a usar. Entonces, todo esto tiene que llegar a tener un equilibrio, ¿no? El sustrato es uno de los factores más importantes dentro del sistema de producción. Porque siempre decimos, ¿no? Cuando uno cultiva una planta, tiene que, más que nada, programar, y bueno, nos pasa con las variedades, que queremos llegar a determinada fecha, más allá de lo que es comercial, en algún productor que se dedique a vender las plantas, o en el caso de ustedes, que quieran llegar a determinada fecha para armar un espacio en el municipio, para tener canteros con flores para algún evento determinado. Uno tiene que poder programar y llegar con la mejor calidad de planta en el menor tiempo posible a un producto, digamos, aceptable, ¿no? Eso es lo que un poco nosotros tratamos con este tipo de conceptos, es que vayan pudiendo, digamos, diseñar y programar un cultivo. Y para eso, bueno, el sustrato es una de las cosas más importantes dentro de este sistema, que después va a ser el riego, va a ser el tipo de planta, va a ser la maceta, van a ser todos los insumos que uno use y los factores que estén interviniendo en un cultivo. En sí, bueno, como les venía diciendo, y por ahí voy a repetir mucho esto del espacio de aireación, la retención y la porosidad, porque es muy importante para que todo se desarrolle en tiempo y forma, ¿no? Acá hay un rango de valores con respecto a la aireación, con respecto a la retención de agua, ¿no? Aireación 20 a 30%, retención de agua entre 50 y 60%, son todos valores que dentro de una maceta deberían estar más o menos acorde a eso. Entre estos dos parámetros de aireación y retención sumados, tenemos la porosidad total, ya que los sustratos son medios de crecimiento porosos, ¿no? A diferencia del suelo, que tiene otras características, cuando lo colocamos dentro de una maceta,
necesitamos más o menos obtener estos valores. Puede ser más, puede ser menos, fuera de estos rangos, pero siempre teniendo en cuenta que el manejo que estoy haciendo es apropiado, ¿no? Yo les puse dos ejemplos, uno es el suelo mineral, para que tengan en cuenta estos valores. Cuando uno analiza una muestra, en el suelo mineral, por ejemplo, ustedes fíjense, nos da de porosidad de aireación un 9%. Estamos bastante por debajo de un nivel mínimo recomendado, ¿no? Una capacidad de retención de agua de 50%. Más o menos estamos en el valor menor, pero dentro de lo esperado. Y 42%, que es lo que ocupa el sólido, dentro de una maceta, por ejemplo, de 1 litro, tenemos 420 mililitros de sólidos, ¿no? Sumada la aireación y la retención de agua, nos da un espacio poroso total o porosidad total de 58%. Eso es bastante bajo a lo que uno necesita dentro de una maceta. Ahora vamos a ir viendo también con ejemplos, con fotos, por qué estas cuestiones son importantes. El otro extremo, para mostrarles un contrapuesto, es la turba de Fagnum. Es un material que ustedes saben se usa bastante en las mezclas de crecimiento, y más aún en las mezclas que uno necesita que sean más porosas, que son las de bandejas alveoladas, por ejemplo, donde los contenedores cada vez más chicos necesitan más aireación, pero igual, aún así, la turba se usa mucho en sustratos para trasplante, pero podía haber puesto igualmente ejemplos como corteza de pino, bueno, hay muchos materiales que reemplazan a la turba, eh, resacas de río, hay una gama interesante de materiales que en las zonas ustedes pueden tener algún compost. Pero bueno, como ejemplo contrapuesto, vemos que la turba, por ejemplo, tiene una capacidad de aireación de 41%, ¿no? Ahí ya estamos inclusive más arriba de del rango esperado, porque tienen muchos poros grandes, ¿no? Y después tenemos un 56% de retención de agua, que estamos, digamos, entre medio de este rango, un 3% de sólidos. Imagínense, bueno, la turba es muy como una esponja, ¿no? Uno la puede comprimir muchísimo. Entonces el porcentaje de sólidos dentro de una maceta representa realmente poco. Y sumados la aireación y la retención, obtenemos un 97% de porosidad total, que es mayor a 80%, quiere decir que está no, óptimo. Acá vamos a ver con los ejemplos de fotos, como les decía, un ensayo que habíamos hecho con plantines de pensamiento en un sustrato que mayoritariamente tenía suelo y un compost de poda, pero tenía, como les digo, mayoritariamente un 75% de suelo y un 25% de compost. Y analizando la muestra, nos da un porcentaje de 8% de aireación. Es muy parecido a esta situación, ¿no? Y 54% de capacidad de retención. En el mismo ensayo, otro tratamiento fue un sustrato con mayor porcentaje de compost y menos de suelo, mayoritariamente más compost. Era un compost que daba mucha más aireación, y retención de agua, fíjense que casi es inclusive un poquito menor. Pero la diferencia está en la aireación, ¿no? Todo esto se plantó a partir de, bueno, se trasplantaron plantines de bandejas alveoladas. En el mismo día, el riego fue parejo, igual, estaban en el mismo lugar colocadas dentro del invernáculo, pero ustedes pueden ver que se adelantó por lo menos 2 semanas, ¿no? Acá el factor que influyó mucho es la baja aireación que se encuentra en las raíces. Entre riegos, esta planta estuvo sufriendo un estrés hídrico, un estrés también de falta de aireación, ¿no? Por anoxia, por falta de oxígeno. En cambio acá estuvieron respirando muy bien, se desarrollaron muy bien. No se ve la parte de abajo, no lo desarmamos para la foto, pero tenía muchas más raíces. Por eso les decía al principio, ¿no? Todo lo que esté pasando en el ambiente de la raíz va a ser reflejo de lo que esté sucediendo arriba. Y bueno, en el caso de ustedes que, por ejemplo, tendrían que programar el trasplante de esto a un espacio público,
no sería lo mismo, ¿no? Este tipo de plantas que estas van a florecer en algún momento, tenían pimpollos y todo, pero vienen bastante más atrasadas. Y bueno, ahí es un factor que uno a veces no está acostumbrado a verlo, pero si prueban aumentar con algún material aireador la aireación de la mezcla, van a ver resultados bastante sorprendentes. Uno lo que quiere es tener uniformidad, es tener lotes parejos, lotes que uno sabe cuándo lo está trasplantando y cuándo lo va a poder, digamos, utilizar. Entonces, la programación que hagamos, la elección de los sustratos que hagamos y todo el manejo que conlleva, tiene que estar bien pensado, ¿no? Acá yo listé algunos tipos de sustratos diferentes, pero más que nada coloqué, bueno, a qué propiedad más que nada aportan, ¿no? Entonces las turbas, como dijimos, aportan aireación y también retención de agua. Resacas de río, que seguramente estarán acostumbrados a usar o tendrán disponible en algunas zonas, da más bien retención de agua. Después los compost de cortezas de pino, por ejemplo, y según la granulometría, el tamaño de las partículas que tenga, puede dar más aireación si son más gruesos, y más retención de agua si son más finos. Acículas de pino en general dan más aireación, vieron esas partículas en una mezcla permiten que hayan poros más grandes y que enseguida una mezcla cuando es regada drene. Compost también, como el caso del compost de la corteza de pino, dependiendo cómo sea, puede dar aireación o retención o los dos en ciertos porcentajes. Perlita agrícola, en general es un material que da aireación. Vermiculita, da retención de agua. Esto muchas veces se piensa y se pone vermiculita dentro de la mezcla para que drene más o para que airee, pero en realidad entre las capas muy delgadas que tiene este material, aloja muchísima agua y lo que da es más retención. Entonces mezclar a veces una vermiculita con una turba que también da retención bastante, es como usar dos materiales que aportan la misma propiedad, ¿no? Entonces ahí hay que ver bien. Y después, bueno, camas de pollo, guanos, lombricompost, no aportan tanto aireación y a retención porque se colocan en quizás en porcentajes minoritarios dentro de una mezcla, aportan a lo que es nutrición más que nada. Y bueno, el suelo, la tierra, como les decía y como vieron en los ejemplos, aporta retención. En general la aireación no tiene, depende del tipo de suelo o tierra que estemos usando, ¿no? Pero acostumbrados a lo que es suelos francos, algunos flancos arenosos, más bien es retención de agua. Siempre a una tierra, a un suelo, hay que agregarle un material de aireación para contrarrestar, ¿no?, la falta de aireación. Y bueno, arenas. Arenas yo le puse un signo de pregunta porque arenas. Hay muchísimos tipos y realmente desde el instituto, bueno, muchos ejemplos tenemos con ensayos que hemos hecho. Depende qué tipo de arena, depende qué proporción, pero en general uno a veces pone arenas pensando que va a dar más drenaje, más porosidad, pero no, la arena ocluye los poros. Por ejemplo, si uno mezcla 50% de arena y 50% de turba, todas esas partículas de arena sólidas van a ocupar lugares que son los poros en un material aireado, van a ocluir la aireación. Entonces, 50% de turba y 50% de arena va a funcionar como si fuese todo arena, porque la aireación no va a existir. Entonces hay que tomar en cuenta, bueno, esto, qué tipos de arenas vamos a usar, porque hay arenas muy buenas, hay arenas gruesas, hay arenas expandidas, arenas volcánicas, que sí dan otro tipo de propiedades, ¿no? Pero si es harina fina, de obra, de río, ya les diría que traten de reemplazarla por otro material. Bueno, hasta ahí vimos todo lo que tiene que ver con la parte física más de los sustratos, la función de aireación, la función de retención, y después, bueno, en función de armar una mezcla, siempre tienen que pensar en balancear eso, ¿no? Ahora bien, eso es uno de los mundos de los sustratos. El otro mundo es la parte química, donde hay dos parámetros más importantes,
Uno es el pH, que es una medida que sirve para establecer el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Esto muchos lo deben saber. En general hay una escala de 0 a 14, donde bueno, el valor de 7 es el valor más neutro. Los suelos en general se mantienen en esos niveles de neutralidad. Y bueno, ¿por qué es importante, no? La importancia que se le atribuye al pH en los sustratos se debe a la solubilidad de las sales, a la solubilidad de los nutrientes, ¿no? Y en función de que esté en un rango óptimo o no, esa solubilidad puede no estar, digamos, puede no generarse. Hay nutrientes que en pHs elevados pasan a estar en otra forma química y las plantas no los pueden tomar. Más allá de que el nutriente esté, no están disponibles, ¿no? Hay plantas que son más eficientes que otras en asimilar los nutrientes en diferentes rangos de pH, pero hay otras que no, que son mucho más ineficientes, ¿no? Ahora lo vamos a ver porque en sí este ejemplo se da para la mayoría de las plantas, más especialmente en algunas de las variedades que tiene registradas el instituto como comerciales, ¿no? Bueno, el pH se puede medir con equipos un poco más sofisticados de mesa. Esta es una foto del instituto, del laboratorio, pero también habrán visto este tipo de dispositivos, de aparatos, de bolsillo, portátiles, que son también una herramienta indispensable a la hora de hacer mediciones a campo, a la hora de decidir para una mezcla, si uno puede continuar con el macetado o no, o diluir más, o no sé. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de eso. El rango óptimo para la mayoría de las plantas, como les decía, es de 5,2 a 6,5. Estamos en una porción, digamos, una parte de la escala dentro de lo levemente ácido, ¿no? Ligeramente ácido. En el caso, bueno, para lo que es pH, muchos de las consultas, de los servicios que hacemos en el laboratorio tienen que ver con pHs altos por justamente mezclar suelo, mezclar materiales que tienen mucha alcalinidad. Ahora vamos a ver unas fotos, también la calidad de agua afecta este tipo de parámetros dentro de una mezcla. Después, con respecto a la conductividad eléctrica, que es el otro parámetro también importante, imagínense, bueno, el agua pura, el agua destilada, o el agua de lluvia, el agua que no tiene sales, no conduce electricidad, ¿no? Pero a medida que vamos agregando sal en un agua y vamos analizando la conductividad eléctrica, el valor va aumentando, porque a mayor valor de conductividad eléctrica que nos dé un aparato, va a ser mayor la concentración de sales. Con sales me refiero a nutrientes, ¿no? En general, una baja conductividad eléctrica en el sustrato, cuando uno empieza un cultivo, es lo que buscamos siempre. Eso más que nada para facilitar el manejo, ¿no? Y se evitan problemas por fitotoxicidad. Muchas veces vemos lotes de plantas en este estado, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de prímula, que se trasplantó hacía un mes, esto ya tiene un mes de trasplantado un plantín, y empieza a verse totalmente desparejo el lote, con plantas que crecen más, plantas que crecen menos, inclusive algunas se mueren, o bueno, se notan bien claritas y cloróticas, ¿no? Y cuando analizamos ese sustrato, ¿no? Desarmamos la maceta, tomamos una muestra, se hace una metodología para analizarlo, muy sencilla. Vemos que la conductividad está, que para nosotros este valor de 1,5 decisiemens por metro es elevado. Para una maceta pequeña es un valor alto. Imagínense que eso se trasplantó hace un mes y se regó frecuentemente, por lo tanto algunas de las sales se habrán lavado, y ese valor estaba seguramente mucho más alto al inicio. Esta era una mezcla que tenía un guano de gallina, un guano de estos de ponedoras, que son muy fuertes. A veces depende de cómo vengan las tandas, puede venir más fuerte o más
leve, digamos, en sales, uno no lo puede saber, pero sí se hubiese podido evitar analizando de manera previa, ¿no? En el caso, bueno, de petunia, por ejemplo, esta es una petunia híbrida, está colocada en un bowl, en esos bowls que, no sé si vieron, las petunias híbridas son las que florecen muy abundantemente, rebalsan, ¿no?, de la maceta. En este caso era un sustrato de base de turba, perlita, tenía un compost de poda, muy buen estado físico del sustrato, pero la nutrición era muy, muy, muy escasa, ¿ven? 0,15 es un valor muy bajo para nosotros. Y esta es una planta que necesita, y generalmente las petunias son de demandar bastantes nutrientes, por lo tanto, bueno, el productor había visto que tenía crecimiento muy desparejo, la podó, y viene una brotación ya clorótica, ya está manifestando deficiencia de nutrientes, y ahí se ve claramente por una muy baja conductividad. Pero bueno, esa la habíamos trasplantado a otro sustrato, la habíamos regado y fertilizado, y al mes estaba, ¿no?, divina. Este es el caso de un pensamiento, esto lo vemos mucho acá en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, más que nada, y ustedes quizás, si hicieron algún análisis de agua, sabrán, en algunas zonas sí, quizás en algunas no, porque eso varía bastante según las zonas, pero en general tenemos, ¿no?, aguas bicarbonatadas sódicas, donde con los riegos frecuentes muchas veces empiezan a haber daños en las hojas, quemados, y son por bicarbonatos, por sodio, por factores, digamos, que empiezan a acumularse, y si uno no hace un ajuste del agua, se genera un problema, ¿no? Este era un pensamiento también, que ya tendría que estar a la venta, y tenía un pimpollo, pero nunca llegó a cubrir la maceta y a tener una calidad de producto, ¿no?, como para trasplantar, como para comercializar. Y en este caso vimos una conductividad eléctrica bastante elevada. Esos son ejemplos de casos, digamos, problemáticos. Bueno, ¿cómo formular, ¿no?, un sustrato para macetas? Siempre tengan en cuenta que el volumen de exploración de raíces es limitado, y todo lo que tengan que tomar de agua va a tener que estar disponible en ese volumen limitado. Todo, digamos, la aireación y el intercambio gaseoso de las raíces va a tener que estar también disponible en ese volumen. Entonces, siempre que armen un sustrato y puedan de alguna manera evaluarlo, tengan en cuenta que hay que siempre tender a poner componentes que aporten la mayor cantidad de agua y que ésta esté disponible, que aseguren un drenaje rápido, que evite el exceso de agua y que provea aireación, ¿no? Y el nivel de aporte de nutrientes siempre tiene que ir en función de la demanda de la planta. Este caso que habíamos visto antes de prímula, era porque, claro, ahí la maceta tenía todos los nutrientes que la planta hubiese necesitado en todo el ciclo, ¿no? Y generalmente lo que tenemos que tender es a ir aportando nutrientes a medida que la planta va creciendo, ¿no? Es un tema de sentido común, vamos comiendo, alimentándonos en la medida que vamos creciendo. No podemos comer o consumir todo lo que necesitamos desde el primer día, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta, más que nada para que no haya problemas por fitotoxicidad, por exceso de sales, para que no haya una detención de crecimiento. Hay muchas consecuencias con respecto a eso. Bueno, yo les iba a mostrar también diferentes resultados que uno puede obtener, ¿no?, al tener diferentes condiciones en la maceta, en el sustrato, en el ambiente de la raíz. Estos también son ensayos que hicimos y siempre se trasplantan en el mismo momento, se hace todo un manejo similar. Lo que cambiaba, por ejemplo, en este caso en petunia, en este caso es compost de corteza de pino solo, con partículas grandes, por lo tanto había elevada aireación y muy reducida retención de agua, por lo tanto todo lo que regábamos, ¿no?, se iba por el orificio de drenaje, muy poco quedaba disponible para la planta, por lo tanto el crecimiento fue bastante reducido.
más reducido en este caso, cuando no tenía aireación prácticamente, porque las partículas de este sustrato eran muy finas, y había muchísima retención a expensas de aireación, ¿no? Y bueno, el del medio y el de este extremo de la izquierda son sustratos comerciales, sustratos que uno es importado, y este es el que usamos en el instituto, y ustedes pueden ver que al mismo tiempo la diferente calidad de plantas, ¿no? Lo mismo en coral, se hicieron varios tratamientos con diferentes características en el sustrato, y hay especies donde uno quiere, más allá de la flor principal, tener mucha brotación y que la planta no sea, ¿no?, raquítica. Entonces, digamos, para tener después un trasplante exitoso, ¿no? No va a ser lo mismo colocar este tipo de plantas en un cantero que estas que no van a cubrir enseguida, que van a tardar, quizás sufran inclusive en el trasplante. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Depende qué pongamos en la maceta, vamos a tener un resultado exitoso o no. Con respecto a los fertilizantes, siempre tienen que estar equilibrados los fertilizantes que usemos. Hay una gama muy amplia de productos comerciales. Están los que son solubles, nosotros utilizamos mayoritariamente de este tipo, son polvos de elevada solubilidad. Después también hay granulados que también usamos, más que nada de lenta liberación. Y hay también, hoy por hoy, una oferta de materiales orgánicos, de fertilizantes orgánicos como guanos, abonos, o de compost, inclusive algunos se pueden hacer de manera casera, lombricompost, y otros que son formulados comerciales en pellets, no sé si los habrán visto. Probamos varios en ensayos y dieron muy buenos resultados. En el empaque de estos productos comerciales trae la información que uno necesita saber de un fertilizante, ¿no? Trae algunas dosis recomendadas, o por lo menos el grado en que viene el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y algunos microelementos también. Pero, por ejemplo, en el caso de guanos, abonos, de compost, lombricompost, no lo sabemos. Muchas veces eso es en función de prueba y error, ¿no?, que los tenemos que usar. Pero bueno, siempre tengan en cuenta que deben aportar nutrientes de manera equilibrada y en función de la demanda. Bueno, yo acá puse una tablita, no es una receta, esto puede variar mucho, depende inclusive de la época del año en la que estemos, pero como bien les decía Santi, que las variedades en general son más de primavera, verano, pero durante el ciclo de crecimiento hay que ir haciendo un aporte de nutrientes, y bueno, hay algunas dosis recomendadas para determinados tipos de fertilizantes, para determinado tipo de maceta en la que estemos cultivando, que va a estar relacionado con el tipo de planta final que tengamos, que esperemos, y bueno, una frecuencia que esto puede variar, ¿no? Esto es más que nada como para una época en la que empieza el crecimiento a activarse, que es en agosto, septiembre, o dependiendo las zonas, ¿no? Por último, bueno, vamos a ver algunos ejemplos más de las variedades. En el caso de glandularia, por ejemplo, estas son macetas medianitas de 12, y vemos dos plantas arriba que están bien verdes, se las había podado, ¿no?, para hacer esquejes y para también formar la estructura de planta, que tenga más brotes. Y el pH estaba muy bien, en un rango aceptable, la conductividad eléctrica también. En cambio, las de abajo, no sé si notan que tienen un síntoma de clorosis, un signo así como de falta de nutrientes, siendo que, bueno, la conductividad podría estar, o sea, las sales podrían estar en un nivel un poquito más elevado, pero lo que pasa acá es el pH, que está bastante alto, bastante tirando a neutro, y ahí ya es cuando nos vamos del rango óptimo y empiezan a manifestarse síntomas de clorosis, ¿no? Calibrachoa es una de las especies que es todavía más ineficiente en tomar hierro, por ejemplo, que es el signo de esta deficiencia que vemos abajo,
son plantas ineficientes en tomar hierro a pHs elevados, y eso que no estamos ni siquiera en 7 ni más de 7, ¿no? Ya estamos en 6,7, pero ya se viene viendo un avance de esta sintomatología, de este estrés, ¿no? De esta falta inclusive de crecimiento, porque hay momentos en donde ya no crecen más. Bueno, en cambio, las plantas del cuadro de arriba, el pH está muy bien, la conductividad está muy bien. Ustedes fíjense que en la de abajo la conductividad está bien, pero seguramente esos nutrientes no están disponibles, no se pueden tomar, no se pueden aprovechar, y eso tiene que ver con el pH. Ya por encima de 6,2 hay inhibición en la absorción de hierro, y hay plantas que son sumamente ineficientes en tomarlo. Por lo tanto, en estos casos, y ya con el síntoma avanzado, hay que ver de tratar de sobrellevar esta situación aplicando quizás algún hierro quelatado, de estos que vienen ahora, que tienen un rango amplio de pH, en los que de todas maneras sigue estando disponible, y corregir, bueno, el síntoma. Pero ya cuando estamos, quiero decir, en este estado, es un poco tarde, ¿no? Esto hay que ver de preverlo, y eso se hace muy fácilmente midiendo pH, midiendo conductividad antes de trasplantar y durante el ciclo de crecimiento, como para ir manejando nosotros a la planta, ¿no? Bueno, con respecto al riego, perdón, así sea de forma manual o automatizada, muchas veces en macetas pequeñas y en las épocas de mayor demanda, como es el verano, vemos muchos problemas. Y no sé si les habrá pasado, pero bueno, a veces uno viene regando y piensa que está todo regado y listo, pero no, si uno vuelve a la media hora más o menos y descalza una maceta y se ve esto, que el riego fue insuficiente. Se dio en los primeros centímetros, y esta planta a la media hora, o sea, a las 2 horas, va a empezar a tener un estrés peor que el que tenía antes de ser regada, ¿no? Y eso es como acumulativo. Entonces, cuando se riega hay que ver muy bien esto, y hacerlo de manera eficiente sería volver, por ejemplo, ¿no? Volver a pasar, al rato de regar, volver a hacerlo las veces que sea necesario para que estar seguros de que se humectó todo el pancito de tierra, ¿no? De sustrato. En el caso de Nierenbergia también tuvimos algunos problemas, o por lo menos dentro de lo que son algunos ensayos en los que seguramente se usó suelo en la maceta, que son partículas muy finas, que con los riegos sucesivos, a veces, imagínense que se riega 2 veces por día, se empieza a sedimentar las partículas finas hacia el fondo, algunas también quedan en superficie y generan estas costras donde hacen imposible que el agua infiltre, ¿no? Y también es un riego ineficiente, acá va a haber falta de aireación seguramente, compactación, reducción del volumen. Uno cuando en maceta llena la maceta hasta arriba y después al tiempo ve que bajaron varios centímetros. Eso es todo sustrato que no se aprovecha, digamos, la planta no lo va a poder aprovechar dentro de ese mínimo volumen, ¿no? Entonces siempre con el tema del riego hay que estar atentos a este tipo de cosas que no se deberían dar, ¿no? Así que bueno, hasta ahí llegó mi parte de sustratos. Intenté darles un pantallazo de los temas digamos, que tienen que ver con los sustratos, con la nutrición, con el riego. Son temas muy amplios que, bueno, generalmente hay que ver de ir buscando información, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no?